Bendiciones, hermanos. Le doy gracias a Dios por este hermoso momento que nos está concediendo, estar unidos para alabarlo, para glorificarlo, pero para también obtener el alimento, la palabra de vida. Amén. El título que hoy tenemos, que el Señor ha puesto en nuestro corazón es: ¿qué importancia es para ti el conocimiento de la palabra de Dios? Les invito a que abran sus Biblias en el libro de Oseas 4:6. Amén. Una servidora se lo va a leer en la Nueva Versión Internacional. Y la palabra del Señor dice así: pues por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido. Puesto que rechazaste el conocimiento, yo también te rechazo como mi sacerdote. Ya que te olvidaste de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Ahora, hermano, la falta de conocimiento en particular o de cultura en general es cuando ignoramos lo que se habla. Cuando se ignora algo es porque no conocemos o no comprendemos el tema. Por ejemplo, cuando decimos, no me hables de química, mi ignorancia de esta materia es absoluta. ¿Por qué? Porque no hemos estudiado lo que es química, ignoramos cuando se nos habla de alguna fórmula o X parte de la materia, no lo comprendemos, tenemos la ignorancia sobre la materia, sobre el tema. Entonces, la ignorancia solo la podemos combatir con educación, estudiándolo. Ahora, el conocimiento es la acción y efecto de conocer, es decir, de adquirir información valiosa para comprender la realidad por medio de la razón, el entendimiento y la inteligencia. Se refiere, pues, a lo que resulta de un proceso de aprendizaje. En sí, el conocimiento, hermano, es la acción de conocer. Para que tú sepas de qué se está hablando, tienes que estudiarlo, tienes que investigarlo, conocer el trasfondo del tema de que se te habla. Ahora, por esta razón, nosotros los cristianos, los hijos de Dios, es muy importante que aprendamos la palabra de Dios, porque es el alimento diario para cada uno de nosotros y porque es el alimento espiritual también que nos va a ayudar a estar firmes y de pie a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Habemos muchos que decimos, no lo entiendo, no lo comprendo. Por esa misma razón Jesucristo nos dice en Juan capítulo 14, versículo 26, abramos todo nuestra Biblia y la palabra del Señor dice así: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces es muy claro acá nuestro Señor Jesucristo, que el mismo Espíritu Santo nos va a enseñar. Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Ir y buscar, aprender, escudriñar, ir estudiando la palabra. Que el mismo Espíritu Santo, cuando tú buscas la intimidad con Dios, cuando tú buscas de su presencia, Él va llenándote y te va guiando. También en Lucas capítulo 12, versículo 12 nos dice así: porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Esta es una parte que muchos decimos cuando nos dicen que salgamos a evangelizar. Muchos decimos, es que no sé qué decir, es que no sé qué hablar. Pero aquí claro nos lo está diciendo de nuevo el Señor Jesús. Dice, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos estudiando la palabra, estamos escudriñándola, el mismo Espíritu Santo, en el momento que vayamos a evangelizar a la persona, Él mismo nos va a dar esa palabra de vida, esa palabra que necesita la persona en ese momento que vamos a evangelizar. Pero también veamos un ejemplo en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 13. Voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Amén. Y la palabra del Señor dice así:
Los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan, y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. ¿Por qué quedaron asombrados? Porque ellos eran indoctos, no tenían estudio, ellos eran pescadores. Pero Jesucristo fue su maestro, Jesucristo los fue enseñando, ellos fueron aprendiendo de él. Y al irse Jesucristo vino el Espíritu Santo y ellos eran guiados por el Espíritu Santo para que cada día ellos vayan aprendiendo y tengan esa seguridad, ese valor, esa valentía, esa determinación para ir y hablar la palabra, porque ellos sabían de quién estaban hablando y porque ellos había esa fe, había esa unción del Espíritu Santo en ellos. Y cada día eran llenos de conocimiento, de sabiduría, de inteligencia, pero todo proviene de Dios. Amén. Porque muchos decimos, es que no estudié, es que no estoy preparado, o solo estudié la primaria o la secundaria, no sé qué decir. Pero aquí vemos una prueba, hermanos, que Dios es tan maravilloso y Él nos capacita a un nivel tan hermoso como estos hombres fueron, que hasta los gobernadores, gente preparada, se quedaron asombrados de cómo ellos estaban hablando. Amén. Ahora, veamos otro ejemplo en Filipenses capítulo 3, versículo 8, del apóstol Pablo. Y dice la palabra así: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Por qué dice esta palabra ser? Porque aquí Pablo era una persona docta, una persona estudiada, una persona preparada. Eso era Pablo. Antes que viniera a Cristo, él ya estaba preparándose. Él sabía de teología, de la escritura, en la parte judía. Él estaba muy preparado, hermanos. Pero cuando viene a Jesucristo, se da cuenta que lo que había aprendido no se comparaba al conocimiento de Cristo Jesús. Y él cada día fue aprendiendo más y más y Dios fue usándolo. Y fue un hombre decidido a predicar la palabra de Dios, a llevar el evangelio en todos lados, sin temor, sin inseguridad. Por eso, hermano, aquí nos muestra dos ejemplos de personas indoctas y personas doctas, personas que no estaban estudiadas y personas que estaban estudiadas. Pero cuando venimos a Cristo, cada día vamos aprendiendo cosas maravillosas. Él nos da autoridad, Él nos da las palabras, la facilidad para expresarnos cada día delante de su presencia y alrededor de las personas a quien le vamos a hablar del Evangelio. Entonces, uno de los consejos que se nos dan como hijos de Dios por medio de la palabra es que estemos estudiando, escudriñando la palabra de Dios, que es la Biblia, para no ser engañados por este mundo envuelto de perdición y para que cada día podamos ser renovados en nuestro entendimiento y pensamientos y costumbres que traemos del pasado para saber y conocer que Dios nos quiere hacer nuevas criaturas en Cristo Jesús. Así es, hermano. Por eso es importante que nosotros conozcamos la palabra de Dios para estar preparados cada día, para que todo lo que traíamos en el pasado ya no lo arrastremos en nuestro presente cuando nosotros ya aceptamos a Cristo, sino que Dios quiere capacitarnos, quiere renovarnos cada día. Les invito a que abran sus Biblias en 2 de Pedro, capítulo 3. Vamos a leer del 14 al 18. Yo les leeré en la Nueva Versión Internacional y la palabra del Señor dice así: por eso, queridos hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto y en paz con Él. Tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación, tal como lo escribió también nuestro querido hermano Pablo.
con la sabiduría que Dios le dio. En todas sus cartas se refiere a estos mismos temas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender, que los ignorantes e inconstantes tergiversan, como lo hacen también con las demás escrituras, para su propia perdición. Así que ustedes, queridos hermanos, puesto que ya saben esto de antemano, manténganse alerta, no sea que arrastrados por el error de esos libertinos, pierdan la estabilidad y caigan. Más bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y para siempre. Amén. Entonces aquí nos están haciendo ver en todo momento, nos están aconsejando, hermanos, que nosotros cada día nos llenemos del conocimiento de Dios para no ser engañados por este mundo, un mundo de mucha maldad, un mundo que el enemigo quiere destruir y más a los hijos de Dios. Nosotros tenemos que estar preparados, hermano. Nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios. Lo que Dios ha puesto en nosotros es para que nosotros crezcamos cada día, que es su palabra, que es el conocimiento y la sabiduría que viene de Él, hermanos. Porque como claro lo dice ahí acá, si nosotros no estamos preparados, van a venir cualquiera a venir a engañarnos, a decirnos palabras que para nuestro razonamiento, si no conocemos la palabra de Dios, nos va a desviar de la voluntad de Él. Amén. Abramos también nuestra Biblia en el libro de Juan, capítulo 8, del versículo 31 y 32. Y la palabra de Dios dice así. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando nosotros ya venimos a Cristo, cuando nosotros cumplimos la palabra de Dios como Él nos los manda, sus mandatos, en todo momento, los mandamientos, nosotros somos discípulos de Dios, que vamos a ir a llevar la palabra y nada ni nadie nos va a desviar de la voluntad de Dios porque nosotros estamos aprendiendo la verdad que Dios ha puesto en la palabra para que cada día nosotros seamos libres en Cristo Jesús. Hermanos, la palabra de Dios nos muestra que Satanás viene para destruir a los hijos de Dios y a toda la humanidad cuando no estamos preparados con el conocimiento y la sabiduría de Dios, de su palabra. El enemigo está especializado a engañarnos cuando ignoramos la palabra de Dios y nos envuelve con sus maquinaciones. Veamos en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 10, y la palabra del Señor dice así. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y el Señor dice así, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, hermanos, si nosotros queremos tener vida y vida en abundancia, preparémonos, llenémonos de la palabra, escudriñemos, estudiemos todos los días la palabra de Dios, que cada día Dios va a traer algo para ti, te va a hablar en todo momento o te va a preparar para que tú vayas y hables a otra persona. Pero si no estamos preparados, hermanos, ¿qué viene a hacer el enemigo? Hurtar, matar y destruir. Eso quiere destruirnos. Pero nosotros tenemos que ser sabios. Llenémonos del conocimiento y de la palabra de Dios para no ser destruidos por ignorar cada uno de los mandatos, estatutos, preceptos y todo y cada una de las promesas que Dios tiene para sus hijos. Porque muchos hermanos ignoramos todo esto. Ignoramos que tenemos promesas, que Dios quiere bendecirnos, porque no leemos la palabra, no la estudiamos.
Y aunque venga algún hermano y nos hable de la palabra y nos diga, por ejemplo, hermano, el tema de la primicia. Hermanos, trae tu primicia. Pero la primicia tiene un significado muy importante porque Dios quiere bendecirnos. Pero no le damos mucha importancia cuando no conocemos, cuando no sabemos lo que Dios tiene preparado para nosotros. Por eso, cada día llénate de su palabra. En el libro de Oseas, capítulo 4, nos muestra por qué el pueblo de Israel fue destruido por no conocer y no quisieron ser guiados por Dios y vivir una vida fuera de la voluntad de Dios. Querían hacer su propia voluntad. Sabían que existía un Dios, sabían quién era Dios, pero no quisieron saber y dejarse guiar por él. Veamos en el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 1 al 6. Y la palabra del Señor nos dice así: Oíd la palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Por lo cual se enlutará, la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo. Y aún los peces del mar morirán. Amén. Ciertamente, hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás por tanto en el día y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Es tan claro acá la palabra de Dios, hermanos. Muchas veces vemos que no nos levantamos, que clamamos y oramos y no pasa nada. Pero a veces solo oramos o solo leemos, solo repasamos la palabra de Dios, la leemos, pero no pedimos dirección al Espíritu Santo para que Él nos traiga la palabra, el rema, lo que Él quiere hablar en nuestras vidas y quiere que también nosotros hablemos a nuestra familia y como Él quiere levantarnos. Pero si nosotros no leemos la palabra, no la estudiamos, no la escudriñamos, podemos ser destruidos porque también podemos ser llevados por las circunstancias del mundo, por los deseos del mundo, por los placeres del mundo. ¿Por qué? Porque no estamos buscando como es debido a Dios. Entonces, hermanos, hermanas, jóvenes y niños, tenemos que estar preparados en todo tiempo, conociendo la palabra de Dios para hacer su voluntad de Él y no la nuestra, para poder ser librados de caer en pecado y no ser muertos espiritualmente. Y evitar de ser envueltos por las maquinaciones del enemigo. Por eso, hermanos, escudriña la palabra, estúdiala, investiga sobre ella y aprendamos todos los días con la ayuda del Espíritu Santo lo que Dios nos quiere decir en ella. Tenemos muchos medios, hermanos. Si hay una palabra que no puedes entender, hasta el internet, muchos tenemos el internet. Hay libros, hay diccionarios bíblicos, está la palabra de Dios y ante todo la ayuda del Espíritu Santo. No hay pretexto para decir, no puedo, no lo entiendo, no lo sé. Hay formas. Y el mismo Padre Celestial, Él nos va a poner los medios, hermanos. Pero cuando nosotros estemos decididos de corazón
y con el amor en Cristo, de ser llenos de su palabra, de ser llenos de su sabiduría, de su conocimiento, de su inteligencia. Porque muchos dicen, es que yo no soy inteligente. Nosotros, los hijos de Dios, somos inteligentes, siempre y cuando también nosotros deseemos aprender y ser llenos del conocimiento de Dios. Porque todos tenemos la capacidad, todos podemos lograrlo, hermanos. En Juan, capítulo 5, versículo 39, la palabra dice así: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Aquí nos lo está diciendo, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Amén. Y también en Proverbios capítulo 8, versículo 14 dice así: conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Entonces, la inteligencia proviene de Dios, porque tenemos un Dios poderoso, maravilloso, y de Él proviene todo, hermano. La inteligencia, como dice, yo soy la inteligencia. Tan claro nos dice que cuando nosotros nos llenamos de Dios, de su palabra, de su presencia, ya tenemos esa inteligencia porque Él nos la está dando, porque es Él mismo. Amén. Entonces, hermanos, cada día, cada momento, pidámosle perdón a Dios y digamos, Señor, pon hambre y sed de mí, de tu palabra, de tu presencia, que quiero conocer más de ti, quiero saber más de ti. No quiero ser destruido por este mundo, por las mentiras que trae el mundo y envolverme en ello. Pídeselo al Señor. Vamos a inclinar nuestro rostro y oremos a nuestro Padre Celestial. Padre mío, te damos gracias, Santísimo Rey de Israel, por esta palabra que estás trayendo a nuestras vidas. Porque hoy nos estás diciendo que nos preparemos. Porque los tiempos son difíciles. Los tiempos son peligrosos. Y tú no deseas que ninguno de tus hijos se pierda. Por eso en este momento nos estás pidiendo que seamos llenos de tu conocimiento, de tu sabiduría, de tu inteligencia, de tu poder. Ayúdanos, Señor. Quita ya esas palabras de nuestra boca, de nuestro pensamiento, diciendo no puedo, no sé, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así sea, Señor. Perdónanos, Padre. Perdónanos porque para ti no hay edades. Cuando el corazón está disponible, tú lo llenas, tú lo bendices, tú lo tocas, tú lo llenas de tu palabra, Señor. Gracias, precioso Dios. Bendito seas por siempre. Bendito seas el Dios de poder, de amor, de justicia, de gracia y misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Así sea, hermano. Siéntete gozoso, siéntete feliz, porque hoy el Padre te ha dicho, tú puedes. Yo estoy contigo, te llenaré de mi palabra. Amén. Para finalizar, solo abramos nuestra Biblia en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 5. Y la palabra dice así: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Sin reproche, hermano. Si tú vienes delante del Señor, Él te va a llenar. Si tú vienes pidiéndole con un corazón sincero y humillado, Él te lo va a dar. Y Él te va a enseñar cada día más de su palabra para que tú crezcas. Porque nosotros, como hijos de Dios, no podemos estar solamente sentados y escuchar. No, tenemos que crecer en su palabra para llevarla a nuestra familia, a nuestros vecinos, a la gente que está a nuestro alrededor. Amén. Dios me lo bendiga. Nos vemos pronto con la ayuda del Señor. Que Dios me los guarde a cada uno
Y en el nombre de Jesús clamamos la sanidad en los hermanos que estén enfermos, para la gloria de Dios. Bendiciones, hermanos.